Ahí en la pantalla va a aparecer una presentación que deseo compartir en esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Oh, genial. Y una vez más quiero dar las gracias por la invitación. Realmente este día ha sido muy bendecido para nosotros, es decir, para mi esposa, para mí. Pues estuvimos en la casa de mi hermano José Luis, juntamente con su esposa Santa, y realmente fue una tarde maravillosa, los alimentos exquisitos, el diálogo que tuvimos fue impresionante, tanto es que nos ganó el tiempo y se pasó el tiempo muy, muy rápido. Hablamos algo relacionado a la palabra de Dios, algo relacionado a nuestras vidas, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. De verdad, mis hermanos, la misericordia de Dios se ha revelado en nuestras vidas. Si en algún momento tú llegas a dudar del amor de Dios, solamente te invito para que voltees a ver la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te amó a ti, que envió a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Amén. Y la sociedad de jóvenes ha estado increíble, todas las dinámicas, el cajud, la oración, todo lo relacionado. Y en esta tarde me invitaron para hablar acerca de Cristo nuestro sumo sacerdote. Pero yo quiero comenzar con algo antes de ir directamente a Cristo como nuestro sumo sacerdote, algo relacionado a lo que ustedes leyeron. Mis hermanos, yo los invito para que ustedes mediten de manera un poco más lenta el capítulo 25 del conflicto de los siglos, donde nos revela claramente el santuario celestial, donde nos revela a Cristo como nuestro sumo sacerdote, y ello nos debe de traer a nosotros confianza, tranquilidad, esperanza, porque Jesús, el que vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Por lo tanto, no tenemos nada que temer al futuro, al menos que nos olvidemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros, o lo que ha hecho con nuestros seres amados, o lo que ha hecho con este movimiento adventista. Ahora, cuando tú estudies ese capítulo 25, también te invito para que estudies posteriormente a ello ese capítulo. Nos muestra la Biblia lo relacionado con lo de las 70 semanas, que de allí las 70 semanas se toman de los 2300 años. Es muy importante. Yo les decía a mis hermanos en algún momento que hay otras iglesias que guardan el sábado. No solamente nosotros guardamos el sábado, hay otras iglesias. Pero ¿qué es lo que hace diferente a esta iglesia de las demás? De manera especial es la doctrina de las 2300 tardes y mañanas y todo lo relacionado con el santuario. Por ello es importante el estudio del santuario y el estudio de las 2300 tardes y mañanas. Quiero que por favor me apoyen en lo siguiente. Las 70 semanas, de acuerdo a Daniel capítulo 8 y capítulo 9, esas 70 semanas, cada semana contiene ¿cuántos días? 7, pero en profecía un día es un año. Por lo tanto, una semana equivale a 7 años. ¿Vamos bien ahí? Entonces, de 70 semanas, ¿cuántos años serían? 490 años. Ahora, esos 490 años, de acuerdo a la profecía, comenzó a iniciar a partir del año 457 antes de Cristo. De allí comenzaron los 490 años o días, 457 antes de Cristo, 457. La semana número 69 nos transporta hasta el año 27, cuando nuestro Señor Jesús se bautizó. Allí termina la semana número 69 en el año 27. ¿Y qué semana comienza? La número 70. Para la mayoría de las iglesias cristianas, la semana número 70 no se ha cumplido. Ellos la han dejado para el futuro. Ellos dicen, en el arrebatamiento va a comenzar la semana número 70, pero no es así. De acuerdo a la Biblia, en el año 27 termina la semana número 69 y de acuerdo a Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 inicia la semana número 70. En el año 27 comienza la semana número 70, pero de acuerdo a la profecía dijo que a mitad de esa última semana, de la semana 70, se le iba a quitar la vida a Cristo. ¿En qué año se le quitó la vida a Cristo? En el 31, cerca del 31.
Del año 27 Jesús se bautiza, 3 años y medio, el año 30 y algo llegando al 31. Pero de esa mitad de semana, que son 3 años y medio, nos faltan 3 años y medio más. Del año 30 y medio en el otoño, si le sumamos los 3 años y medio más del 30 y medio, 3 años y medio más, ¿hasta qué año nos lleva? 34. ¿Qué sucedió en el año 34? La muerte de Esteban. Ahora vean bien, en el año 34 se cumplieron las 70 semanas. Si le descontamos las 70 semanas o los 490 días de los 2300, ¿cuánto nos queda? 1810. Si al año 34 le sumamos 1810, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Qué sucedió en 1844? El gran chasco. Cuando Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó su segunda fase como sumo sacerdote en el lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. Es la doctrina esencial de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora mira, cuando Cristo Jesús pasó al lugar santísimo y cuando se dieron cuenta Miller y los milleritas de que se habían equivocado en el evento, no se equivocaron en la fecha fue precisa, fue concisa. En lo que ellos se equivocaron fue en el evento. Ustedes recuerdan que yo en la mañana los llevé a Daniel capítulo 7, donde ellos malinterpretaron cuando dice Cristo Jesús vino al anciano de días, pero William Miller lo interpretó que Cristo ¿qué? Venía a este mundo para purificarlo, porque para Miller el santuario era ¿qué? La tierra, pero no era así de acuerdo a la Biblia. Pero a pesar de ello, Dios lo condujo a él y a los milleritas, los que se unieron en ese fuerte pregón. Ahora, ya estamos ahí en el santuario. El santuario presenta claramente que el plan de salvación lo manifiesta claramente. Por eso Satanás en la historia ha odiado el santuario. Por eso es de que él deseaba que siempre fuera destruido el pueblo de Israel, porque iban a destruir el santuario, porque en el santuario se revelaba claramente cómo se tenía que manifestar y llevar a cabo el plan de salvación, porque todo lo que se hacía en el santuario era un tipo, una sombra de lo verdadero que estaba en el cielo. Pero Satanás no quería que se dieran cuenta. El santuario presenta claramente el plan de salvación. Otro de los propósitos del santuario es que Dios deseaba estar con su pueblo y que su pueblo lo conociera. Porque cuando tú conoces a Dios, vas a amar más a Dios por lo que Dios es. Y eso te va a impulsar para que tú lo sigas. No lo vas a seguir por miedo, por temor, lo vas a seguir por amor. Esa es la clave, la esencia, el amor. Mira lo que dice Cristo en su santuario, página 7, párrafo 4. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de ¿qué? Allí está la doctrina del sábado, allí está la doctrina de la inmortalidad del alma, allí está la doctrina acerca del bautizo, allí están todas las doctrinas en el santuario. Por eso es de que Satanás no deseaba que tuvieran conocimiento del santuario. Mira, te voy a adelantar algo brevemente, que ahorita lo vas a ver, nomás porque ya tienes el santuario. Entrando al atrio, ¿cuál es el primer mueble que estaba? El altar de él. El cristiano, ¿qué es lo primero que tiene que aceptar? El sacrificio de. Después del altar del sacrificio, ¿qué estaba? El lavacro de agua, que fue hecho con todos los espejos de las damas. Cuando el hombre acepta a Cristo, ¿cuál es el siguiente paso? El bautizo. Pero después entramos al lugar santo. Entrando al lugar santo, del lado derecho estaba la mesa con las 12 tortas, el pan. ¿Qué simboliza el pan? La palabra de Dios. Entrando, es la santidad, la santificación en la que tú y yo tenemos que estar constantemente, el estudio de la palabra. Enfrente estaba el altar del incienso. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo constantemente? La oración. Y del lado izquierdo, ¿qué estaba? El candelabro, 7 brazos de una sola pieza, oro puro. ¿Y a quién representa? El Espíritu Santo, lo que tenemos que estar suplicando, clamando constantemente. La santidad, que eso nos capacita para después guardar lo que está en el lugar santísimo. ¿Y qué está en el lugar santísimo? El testimonio, las 2 tablas. ¿Con cuántos mandamientos? Con 10, que antiguamente no estaban escritos 10 mandamientos en las 2 tablas, estaban escritos 20 mandamientos. Mira, la doctrina del santuario es muy extensa, muy profunda. Quiero que me acompañes a Éxodo, por lo que acabo de decir. No, eso sí lo tenemos que leer. Sí,
Vamos directamente al capítulo 31 de Éxodo. Quiero que tú leas algo que es impresionante. Ahorita lo vamos a leer. Imaginemos que aquí están dos tablas. En esta, los primeros 4 mandamientos, la relación con Dios. El primer mandamiento es no tener dioses ajenos, tu relación con Dios. No hacerte imágenes, adorar solamente y postrarte ante Dios. El tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento es, ¿qué? Acuérdate del sábado para consagrarlo ¿a quién? A Jehová tu Dios. Los primeros 4 mandamientos, una relación vertical. Y después viene una relación horizontal. Ahí está la cruz, ¿ok? Aquí los 4 mandamientos y acá los 4. 10. Pero estas 2 tablas no estaban solamente escritas por la parte de enfrente, sino también por la parte de atrás. O sea que el sábado estaba por la parte de enfrente y la parte de atrás. Vamos a suponer que aquí hay audiencia y también acá hay audiencia. ¿Tú estás viendo los 10 mandamientos, sí o no? Y yo que estoy de este lado, al estar escritos los 10 mandamientos de este lado, ¿los veo, sí o no? Sí, sí están escritos. ¿Y si no estuvieran escritos, los veo? No los veo. Por ello fue el propósito de que estaban escritos los 10 mandamientos de ambos lados. Por eso dije 20. Y de acuerdo a la tradición judía, los 10 mandamientos estaban en giro, pero siempre tú veías los 10 mandamientos. Ahora quiero que notes algo interesante. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, con Moisés, con Dios, en el monte Sinaí, 2 tablas de él, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue lo único que Dios escribió, los 10 mandamientos. Versículo 15 y 16. Iba a llevarlos otro pasaje, pero vamos directamente al 15 y 16 por cuestiones del tiempo. Y volvió Moisés, 15 y 16 del capítulo 32. ¿Estamos ahí? Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano ¿qué? Las 2 tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por de uno. Ahí está. Pero a veces no lo leemos detenidamente. Versículo 16. Y las tablas eran obra de ¿quién? Y la escritura era escritura de ¿quién? Grabada sobre. ¿Por qué piedra? ¿Por qué no madera? ¿Por qué no en piel de chivo, de carnero? ¿Por qué? Por el símbolo de la piedra. Porque la piedra significa permanencia, eternidad, perpetuidad. Por ello la roca es símbolo de ¿quién? De Cristo. Todo ello, mis hermanos, es la esencia del santuario. Primero santidad, alimentarnos espiritualmente, palabra de Dios, oración, el candelabro, Espíritu Santo, para estar capacitados y estar guardando los mandamientos. Pero en el lugar santísimo no solamente estaban los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, otro gran símbolo. Pero ¿qué más había? Allí es un mensaje solemne, muy poderoso, muy profundo. Sigamos avanzando. El enemigo presentará falsas doctrinas tales como la doctrina de que ¿qué? De que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos, fue lo que sucedió con Desmond Ford, un hombre erudito, pero el que lo estaba tutoreando, el que lo estaba guiando, le hizo creer que no había un santuario. Y entonces Desmond Ford, ustedes pueden investigar después lo que sucedió, un varón de Dios. Solamente Dios sabe qué va a pasar con él, pero apostató acerca de la verdad del santuario. La verdad del santuario es una doctrina bíblica. Está en la Biblia, está en Éxodo, está en toda la Biblia. De manera especial Éxodo, Deuteronomio y sobre todo en la epístola, la carta a los hebreos. No es pensamiento humano, no es una ideología humana, es Biblia. Ok, dice: el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de ¿quiénes? De los hombres. Concierne o nos debe de importar ¿a quién? A todos, de manera especial a nosotros. Por eso es importante el estudio de la Biblia. Nos revela el plan de nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado, porque ahí también se revela claramente cómo tenía que ser purificado el santuario. Ahí están, lo que te había mencionado, la mesa con las 12 tortas, los 12 panes que se cambiaban todos los sábados. Aquí está el altar del incienso,
mira lo que dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incensario para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de, que también tiene otro significado, pero no vamos a entrar en ello. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser un pueblo de oración, interceder por los demás. El espíritu de profecía, se me olvidó dónde lo dice, en qué libro, donde ella dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y no es que se necesite esto, no es que se necesite la oración para darle a conocer a Dios lo que somos. Él lo sabe todo. El propósito de la oración es capacitarnos ¿para qué? Para recibirlo a Él, para que nos empodere y seguir avanzando, a pesar de que nosotros veamos ciertas dificultades y ciertas cositas no agradables en la iglesia. Pero nosotros debemos de mirar a Cristo, no a nuestros hermanos que están en la iglesia y que son imperfectos, así como tú y yo somos imperfectos. Sigo avanzando. El candelabro, ya les expliqué un poco acerca de ello. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador. ¿Cuál pecador? Arrepentido, que eso es lo que Dios desea. Ahí está una ilustración, no vamos a entrar en ello. Ahora, les mostré un poco acerca de los instrumentos que estaban en el santuario. Imaginen, entrando al atrio, el altar del sacrificio, enseguidita el lavacro, después del lado derecho, mesa, del lado izquierdo, candelabro, enfrente altar del incienso, después el arca del pacto. Y vean lo que hice. No apareció. Y sí quería enseñar, a ver si no aparece. Si no, ahorita aquí se las enseño para seguir el mismo lineamiento, que era muy importante. A ver si lo encuentro. Bueno, ahorita se los voy a... No sé qué sucedió, pero bueno, ahorita lo busco y espero mostrarles algo que está muy interesante del cómo acomodé los muebles. Sí, es correcto, es esa, pero no sé. Ok, se la voy a enviar a Keila para que Keila la comparta a nuestra producción y ahorita solamente la ponga ahí
en la pantalla. Gracias. Es impresionante cómo están acomodados esos muebles, y como estamos estudiando la escuela sabática, todo el plan es cristocéntrico, y lo mismo había sucedido con el santuario terrenal. El plan es auténticamente cristocéntrico, es decir, Cristo es el centro de toda la salvación. Ok, ahí la tienen, muchísimas gracias. Ahí tienen los muebles ordenados así como están en el santuario, formando una cruz. Y hay mucho simbolismo en esos muebles. El mueble del altar del sacrificio era de bronce, lo mismo que el lavacro, pero la mesa era de madera de acacia, la mejor madera, cubierta de oro. El altar del incienso, igual madera de acacia cubierta de oro, pero el candelabro era de oro puro. ¿Por qué? Por el símbolo, y mucho simbolismo que se encuentra en ello, pero ese sería otro tema. Bueno, sigamos avanzando. Muchísimas gracias, Chaparrita, y gracias a nuestra producción. Esta parte ya se las comenté. Miren lo que dice ahí Éxodo 26:30. Mira, Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde? En el monte. Son dos pasajes completamente distintos. Ahora, conforme te fue enseñado, entonces había otro, por supuesto. Había otro santuario. Hechos de los Apóstoles 7:44. Tuvieron nuestros padres, Esteban está en su defensa, dice Esteban: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado ¿quién? Cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que ¿qué? Que había visto. ¿Dónde? Porque Moisés fue transportado por visión al cielo, donde él vio el santuario verdadero. El santuario que Moisés era una copia del verdadero, era el santuario pequeño aquí en la tierra, una maquetita solamente del genuino, del que estaba en el cielo. ¿Ya no avanza? Listo, gracias. Hebreos 8:5. Y esta epístola ustedes la tienen que leer una y otra vez en diferentes traducciones. Pablo dice: los cuales todos los muebles, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas ¿qué? Celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha ¿qué? En el monte. No voy a argumentar. Hebreos 9:23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Todo el santuario terrenal se purificaba con la sangre de animalitos, pero el santuario celestial fue purificado ¿con qué tipo de sangre? Con la sangre de Jesús, sangre pura, sin pecado. Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, hablando del sacrificio de Jesús, porque no entró Cristo en el santuario hecho de... A ver, ¿cómo que no fue hecho de mano? Cuando dice no fue hecho de mano, se está refiriendo hecho de mano humana. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios mismo lo hizo. Figura del verdadero, aquí lo dice clarito. Figura del verdadero. El que hizo a Moisés fue una figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse Cristo Jesús ahora ¿por quién? Por nosotros ante el Padre. Él es nuestro intercesor, y esa teología, esa enseñanza se encuentra de manera especial en el evangelio teológico, es decir, en el evangelio de Juan. Hebreos 7:23 al 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Aquí lo dice claramente: porque llegaba el momento cuando el sacerdote iba a morir. No era eterno, diferente a Cristo, debido a que por la muerte no podían continuar ministrando el santuario terrenal. Mas ¿quién Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Intransferible. Cristo no puede transferir su sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él no muere, porque Él es eterno, Él es para siempre. Hebreos 8:1-2. Ahora bien, y esto a mí me impresiona lo que dice Pablo. Vean bien, esta epístola de Pablo es dirigida de manera especial para su pueblo. Su pueblo seguía haciendo sacrificios.
seguían los sacerdotes cumpliendo el ministerio. Algo que sucedió cuando Jesús murió. ¿Qué día murió Jesús? Un viernes. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora se hacía el sacrificio en la tarde por más de 1400 años? A las 3 de la tarde. Anteriormente se hacían dos sacrificios, el primero a las 9 de la tarde y el segundo a las 3 de la tarde. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y cuando Él ya estaba a punto de morir, a punto de dar la última exhalación, antes de hacer eso, Cristo Jesús, en el santuario de Herodes estaba el sacerdote con la daga y con la otra mano estaba sosteniendo al corderito. Y cuando el sumo sacerdote le iba a quitar la vida al corderito, en ese momento, antes de que le quitara la vida al corderito, comenzó ¿qué? A temblar. Y cuando comenzó a temblar, el puñal, la daga, cayó del sacerdote, el corderito salió corriendo, porque el verdadero Cordero de Dios ¿qué? Estaba muriendo en la cruz del Calvario. Se habían terminado los símbolos que apuntaban a la verdad, a Cristo. Por eso es que cuando Cristo murió, salió el corderito, ya no lo mataron y el velo se rasgó de arriba abajo, porque ahora nosotros tenemos acceso directamente hasta el lugar santísimo, algo que no podían hacer los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, conocido como el día de expiación, el Yom Kippur, el día del perdón, solamente lo hacía el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros tenemos acceso directamente hasta el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque ¿dónde está Cristo ahorita? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Amén. Él está intercediendo por ti y por mí. Porque no creen que Cristo Jesús ya vino. Ellos siguen esperando la primera venida. Sí, siguen con los sacrificios. Ellos siguen esperando la primera venida. Ellos no creyeron que Jesús ya vino. Por eso es que Pablo los comienza a adoctrinar y les dice: el santuario ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque ustedes quieren seguir ministrando, pero el verdadero sumo sacerdote ya está ministrando en el cielo, y es Cristo, el Mesías, el Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido. ¿Cuándo fue ungido Cristo? El día de su bautizo. ¿Con qué fue ungido? Con el Espíritu Santo. Todo se cumplió en Jesús. Vean bien lo maravilloso. 7 minutos más. ¿Sí? Porfa. Gracias, Keila. No, no, vean bien, hay judíos que incluso ya son adventistas. ¿Por qué? Porque ellos creen en el libro de Daniel como un libro profético. Y cuando se les explica la profecía de las 70 semanas, ellos se quedan con cara de ¿what? O sea, ¿Cristo ya vino? Sí, ya vino. Y les comienzan a explicar esa profecía, se hacen al adventismo y ahora muchos judíos ya están predicándole a su pueblo, porque ese es el cumplimiento de la misión. Por eso es de que la Universidad de Montemorelos se enfoca primeramente en que los estudiantes tengan un encuentro con Cristo y cuando regresen a sus etnias, a sus pueblos, evangelicen con su idioma. Ese es el propósito de la universidad. En el momento que la universidad pierda la visión de la misión, se terminó, porque para ello Dios la levantó, para adoctrinar a los estudiantes, para que vayan reavivados por el Espíritu Santo y prediquen, porque ese es el motivo. Cualquier carrera que tú tengas, esa solamente es un medio, no es un fin tu carrera. Tu carrera es un medio para alcanzar a otros y llevarlos a Cristo. Todo lo que tú y yo tenemos son medios, no son fin. Pero cuando lo que tú tienes, tu casa, tu carro, lo ves como un fin, se acabó, perdiste la visión, perdiste la misión. Por ello es importante conocer la profecía de las 70 semanas relacionado con los 2300 años, porque todo está relacionado con el santuario. Por ello Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y justamente Daniel capítulo 8 está unido con Daniel capítulo 9, son inseparables. Pero ¿qué han hecho los estudiosos de las escrituras? Revientan la Biblia, ponen el capítulo 8 de este lado y el capítulo 9 de aquel lado, cuando se les olvida que cuando Gabriel le iba a explicar a Daniel la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué pasó con Daniel? Se desmayó, se enfermó.
No se le pudo explicar esa profecía, pero pasan 12, 13 años y ahora viene una vez más Gabriel y directamente le explica qué profecía, lo relacionado a los 2300 años, porque llega Gabriel y le dice: 70 semanas son para tu pueblo. Y la pregunta es: ¿de dónde son tomadas esas 70 semanas o 490 años de los 2300? Por ello es importante el estudio de ello, mis hermanos. Es importante. Tenemos que defender nuestra fe. Tú tienes que defender tu fe en el momento indicado, no sé cuándo, pero tú tienes que defenderlo. ¿Con qué? Con un escrito está. Ese es el llamado que nos hace Pedro. Mira, quiero que vayas rápidamente a Pedro. Pedro nos lo dice. A ver, primera de Pedro, capítulo, dije primera, es segunda de Pedro, capítulo 1. Dije segunda de Pedro, ¿verdad? Es la primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? Y estad, ¿qué? ¿De vez en cuando preparados? Siempre tienes que estar preparado. ¿Para qué? Presentar defensa, pero hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande fe de la esperanza que hay de lo que tú crees. Tú tienes que demostrar y defender tu fe con mansedumbre, con templanza, pero con un escrito está. Para ello tenemos que saber dónde está escrito de lo que yo estoy enseñando, para decirles: aquí está. Fue la defensa de nuestro Señor Jesús. Cuando Él pasó 40 días y 40 noches en el desierto sin probar bocado, que Satán dijo: ahora es cuando puedo derribarlo. Está completamente débil, sí, físicamente, pero espiritualmente estaba poderoso. Viene Satán y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchos no saben que muchos no saben que Satán en la primera tentación no se le presentó a nuestro Señor Jesucristo como Satán, sino como un ángel del cielo. Cuando Jesús estaba, cuando terminó su ayuno y su oración, tenía un hambre, nada más date una idea, 40 días sin probar bocado. Yo luego paso ya mis 7 horas, yo acostumbro mis 5 o 6 horas sin comer, ya pasan 8 y acá hay una batalla. Ahora imagínate 40 días. Y cuando él comenzó a ver las piedras, Jesús, y Satanás, que tiene mucho conocimiento, descendió del cielo como un ángel de luz. ¿Saben cuál fue el punto esencial del por qué Jesús se dio cuenta que no era un ángel del cielo? Porque cuando Jesús lo vio que bajó del cielo, un ángel poderoso, lo envió mi Padre. Fue lo que pasó en la mente de Jesús: lo envió mi Padre. Y cuando el ángel le dice: si eres hijo de Dios, a ver, Jesús, lleno de sabiduría, ¿cómo que si soy hijo de Dios? Si hace 40 días escuchó la voz de mi Padre diciendo: este es. A ver, ahora tú vienes y me dices que si soy hijo de Dios. ¿Tú quieres que yo te lo demuestre? Yo no necesito demostrarte nada. Yo soy un hijo de Dios, ya sé quién eres. Eres Satán. Y entonces le defendió con un escrito está. Es lo que tenemos nosotros que hacer. Por ello es importante el estudio de la palabra de Dios. Amén. Sigamos por favor con la última parte, muchas gracias. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allí lo dice ya claramente. Vean lo que dijo Merlin Alomia en el libro Daniel, del profeta Daniel Mesiánico, en el tomo 2, página 325. La epístola de Hebreos hace muy claro ese énfasis de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, poniendo más allá de toda duda la existencia del santuario celestial, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. No obstante, ese santuario, el celestial, tiene su ministerio realizado por un ministro sui generis, es decir, incomparable, no se compara con nadie, es único, que es excelso ¿en qué? Extremo en inocencia, totalmente impoluto, totalmente puro, limpio, pleno, perfecto, plenamente apartado de los pecadores y eterno en naturaleza. Por lo cual puede también en Cristo Jesús salvar perpetuamente a los que por Cristo nos acercamos ¿a quién?
a Dios el Padre, viviendo Cristo siempre para interceder ¿por quién? Por nosotros. Y ustedes saben que hay un sistema religioso, el que se opone a Dios, que él dice: tú no necesitas confesar tus pecados con Dios, necesitas venir y hacerlo conmigo. Ven, confiésame tus pecados y yo ya después veo qué hago. Es el sistema que se ha opuesto al santuario celestial, donde el Papa dice: a mí confiésame los pecados, pero la Biblia dice que no. Dice que hay que confesarlos a Dios porque Él es nuestro sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y por qué nos convenía un sacerdocio como el de Cristo? Porque Él es santo, porque Él es inocente, porque Él es sin mancha, porque Él está apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque los cielos son creación de Cristo. Y lo que dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, intercesor, sumo sacerdote tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Papa no es justo porque es un mortal como tú y como yo. ¿Quién es? Dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? El que además de que murió y además de que resucitó, está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Y mis hermanos, estos textos, Pablo pone su plataforma en Hebreos. No tenemos nada que temer. Estas son palabras que yo puse en relación a lo que dijo Pablo. Cristo está aún en su santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Y por ello Pablo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Y hallar gracia. Hoy, en este momento, Cristo todavía está en el lugar santísimo. No tenemos nada que temer. Teme si tus pecados no han sido confesados. Si tus pecados fueron confesados, yo te pregunto: ¿dónde están en este momento tus pecados confesados? A los pies de Cristo. Por ahí, en lo profundo del mar, que eso es una metáfora, un símbolo. Vean bien. ¿Perdón? También es en el santuario. Termino con lo siguiente, vean bien, quiero que tengan esto. El santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Vean bien, ahorita ustedes ya lo van a comprender. Cuando hizo Moisés el santuario, vamos a suponer yo, Pablo, ya está el santuario, cometo un pecado. Cuando yo cometía un pecado, llevaba un corderito en mis brazos. Bueno, ya me iba a caminar ahí, me voy a quedar aquí. Me iba caminando hasta llegar ¿a dónde? Al santuario, con el corderito, porque yo había pecado. Entraba al santuario, al atrio, y ahí estaba el corderito. Yo ponía una mano en el cordero, que era símbolo de ¿qué? Transferir mi pecado. Después de que ponía mi mano y transfería simbólicamente mi pecado, le quitaba la vida y recibía en una jícara la sangre. ¿Y esa sangre a dónde era transportada? Al santuario, al lugar santo. ¿Y cuándo se purificaba o se limpiaba el santuario? El día de expiación, el día del juicio. Por lo tanto, si tus pecados no están en el santuario celestial, ¿dónde están? Están aquí, y allí sí hay un gran peligro. ¿Te das cuenta? Por ello Satán y ese sistema religioso no quiere que tú confieses tus pecados a Cristo para que sigan ¿dónde? Para que sigan aquí, sigan en ti. Por eso era todo un símbolo. Entonces tus pecados han sido transferidos al santuario y ahorita se está llevando a cabo la limpieza. Que la limpieza en el santuario era una vez al año, el día de expiación, el día del juicio, el día del perdón. Cuando se hacía ya este ministerio una vez al año, donde se llevaba a 2 machos cabríos, uno le tocaba a Satán y otro le tocaba a Dios. El que le tocaba a Dios, se hacía el sacrificio, se llevaba la sangre hasta el lugar santísimo, lo que se hacía una vez al año se salpicaba, después en el lugar santo, después el altar, en el atrio, y después ahora el sumo sacerdote venía y ponía las 2 manos en el macho cabrío vivo. ¿Y qué se hacía con ese macho cabrío? Llévenlo al desierto. Quítenle la vida, no, allá que se muera. Es símbolo del milenio, cuando Satán va a estar aquí solito. ¿Sí lo tomaron? Me ha ganado el tiempo y pido una disculpa por los 5 minutos, Keila.
Mis hermanos, Dios nos dé sabiduría y de su Espíritu Santo para estudiar el santuario y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es la columna vertebral de este movimiento que Dios levantó. Si tu deseo está en aprender más de Dios, más del santuario, más del sacerdocio de Cristo, más de las 2300 tardes y mañanas, solamente te pido, si es tu deseo en este momento, si no, déjalo para después, pero si es tu deseo aprender más de Cristo, más del sacerdocio, de la intercesión, solamente pon tu mano en tu corazón. Yo voy a orar por ti para que Dios ponga en tu corazón el deseo del querer como el hacer para estudiar su palabra relacionado a toda esta gran doctrina que está en el conflicto de los siglos, capítulo 25, y también en el librito pequeñito, Cristo en su santuario. Si ese es tu deseo, pon tu mano. Voy a hacer una oración de manera especial por ti. Bendito Padre que moras en los cielos, muchas gracias porque has sido infinitamente bueno con nosotros. Gracias, oh Padre, porque estamos en este movimiento adventista del séptimo día por pura gracia. Te suplico que esa gracia inunde nuestros corazones, que esa gracia, que esa bondad inmerecida pueda empaparnos y pueda ser transmitida a todas las personas que nos rodean. Por favor, úsanos en el cumplimiento de la misión. Ayúdanos a llevar a muchas personas a los pies del gran Maestro de Nazaret para que Él les enseñe todo lo relacionado al plan de salvación. Por favor, mi Dios, impúlsanos para estudiar tu palabra, Éxodo, Hebreos, conflicto de los siglos, Cristo en su santuario. Y al contemplar y al aprender de toda esta profecía y del santuario celestial, nuestros corazones sean henchidos de tu Espíritu Santo. Por favor, bendice a esta tu iglesia, La Roca, guárdala en tu divino amor, prospéralos en todas las áreas de su vida, de manera especial en su vida espiritual. Gracias porque seguirás siendo bueno con ellos, porque los amas y porque te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.